Buenos días, amados hermanos, desde la ciudad de Lima, Perú, Miraflores, el Hotel Cron. La Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo comparte este mensaje de vida. Acompáñenme, por favor, inclinando sus rostros en sus hogares y dando nuestro corazón a la santa presencia del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, convertimos este hogar, este lugar, en un aposento, Señor, donde tú puedas hablarnos, Señor, y tu gloria Shekinah se pueda manifestar. Permítenos, Señor Jesús, estar bajo tu sangre a través de una confesión, porque lo único que activa la sangre tuya, Padre Celestial, es nuestra confesión. Confesamos que te necesitamos, confesamos que te amamos, confesamos que te queremos todos los días de nuestra vida, confesamos que sin tu gracia no somos nada, Señor Jesucristo. Derrama tu gracia en la forma de tu Espíritu Santo en estos momentos y háblanos, Señor Jesucristo. Te alabamos como las aves te adoran por las mañanas, Señor. Y pedimos que la unción de tu palabra se transmita a través de este culto, Señor, para glorificarte y honrarte, Señor Jesucristo, y ser llenos de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, sé tú abriendo las Escrituras, Señor. Sé tú inspirando tu palabra, Señor. Nosotros tan solo queremos ser instrumentos tuyos. Tú eres el único que puede abrir el libro, Señor, y darle la inspiración a cada corazón que necesita. Sé tú usando mis labios, mi ser, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, nos colocamos bajo la sangre de Cristo, abriendo las Santas Escrituras. Génesis capítulo 2, versículo 8, por favor. Y luego Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Génesis capítulo 6, versículo 8, por favor. La bendita palabra de Dios dice así, en el nombre de Jesucristo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. El último versículo de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué hermoso es abrir la palabra de Dios. La única manera de colocarnos bajo la sangre de Cristo es que usted abra todos los días la palabra de Dios en sus hogares. Cada vez que usted sea tiempo para tener tiempo con la palabra, cada vez que usted abre este sagrado libro, que es la propia mente de Dios, se está colocando bajo la sangre de Jesucristo. Cada vez que usted se toma el tiempo de pensar en Dios, se está colocando bajo la preciosa sangre de Jesucristo. Cada tiempo que usted se da para pensar en la misericordia divina, si usted está colocándose bajo la sangre de Jesucristo. Cada vez que sus labios confiesan que necesitamos de Dios, como las plantas necesitan de la luz del sol cada día, estamos colocándonos bajo la sangre de Cristo. Cada vez que nuestro corazón da un tiempo a la adoración del Espíritu Santo, estamos dedicándonos en cuerpo, espíritu y alma. Así como nuestro cuerpo necesita del agua natural, nuestra alma también necesita de ese agua espiritual. Cada vez que usted se toma el tiempo para orar en sus hogares y levantar sus manos, doblar sus rodillas, se está colocando bajo la preciosa sangre de Jesucristo. Cada vez que usted comparte la palabra de Dios y ese compañerismo alrededor de la palabra trae la unción de la palabra, usted comienza a meditar en él y a hablar de él, se está colocando bajo la sangre de Jesucristo. Cada vez que usted se da el tiempo de ir a la iglesia y darle a Dios su corazón, se está colocando bajo la sangre de Cristo, porque el único lugar provisto para la adoración es la palabra de Dios. Cada vez que usted se da tiempo para ayudar a un hermano, una hermana, hablar con un hermano, con una hermana de su necesidad y compartir la palabra de Dios, se está colocando bajo la sangre de Cristo. ¿Dónde está la sangre de Cristo? Está en cada uno de sus hijos. La sangre de Cristo es la propia vida de Dios. La sangre de Cristo es la propia palabra de Dios. Dentro de usted, amado hermano, hay una parte de Dios formada por la palabra. Somos seres humanos creados por un ser divino. Él nos creó por su poderosa palabra. Usted es la palabra de Dios. Yo soy la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aquí está la palabra divina de Dios, por la cual
fuimos formados. El grande y poderoso Dios manifestó su palabra por fe y esa fe nos trajo a existencia. Éramos seres invisibles, pero nos materializamos y nos volvimos visibles. ¿Qué fue eso? Fue la poderosa palabra de Dios manifestada por fe. Usted es una obra de la fe. Yo soy una obra de la fe. La creación misma es una obra de la fe. La creación misma es la manifestación de la fe. Dentro de usted hay fe, hermanos preciosos. Dentro de nosotros hay esa fe. Pero esa fe se activa al escuchar la bendita palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe se activa cuando usted escucha la poderosa voz de Dios. Por eso que en estos tiempos tan oscuros de incredulidad, porque esta es la edad de la incredulidad, esta es la edad que no es fría ni caliente, esta es la edad donde dice que no tiene necesidad de nada, pero en esta edad tan densa, tan oscura por la incredulidad, Dios proyectó fe a través de una voz, su propia voz, la misma voz de Dios a través de un mensajero, William Marion Branham, la voz de Dios para estos tiempos, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje. Reconozca usted en qué día está viviendo. Estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel, la voz de Dios proyectada a través de su séptimo mensajero. Le damos las gracias al Señor Jesucristo, porque nosotros no somos nada, tan solo somos ecos de que vienen de la mente de Dios. Y el creyente, el predicador, no tiene que predicar sus propios pensamientos, tiene que dar los pensamientos de Dios a través de su séptimo mensajero. Qué hermosa es la palabra de Dios y estamos en una atmósfera santa, en rendición a la palabra, y vamos a abrir el tema el cual hemos leído. Hemos leído Génesis capítulo 6, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, y el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis significa principio. Apocalipsis significa quitar el velo, la revelación. Qué importante, van entrelazados. Para que usted entienda el principio, tiene que Dios quitarle el velo a usted. Tiene que Dios revelarle a usted que estos dos libros son la propia mente de Dios. Bendito sea Jesucristo. Hemos leído dos versículos y en esos dos versículos hay dos palabras que la identifican. Noé halló gracia. En Génesis encontramos la gracia. Y el último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Génesis y Apocalipsis nos habla de la gracia de Dios. Oh, gloria a Dios. Con razón que el profeta de Dios dijo que los dos libros que el diablo odia más son Génesis y Apocalipsis. Y dentro de Génesis y Apocalipsis encontramos la bendita gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es la propia vida de Dios. El hermano Branham nos enseña que el amor y la gracia son gemelos. Son uno. No puede haber amor si no hay gracia y no puede haber gracia si no hay amor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo, cuando vino a Juan, el amado, el profeta que vio el Apocalipsis, gloria a Dios, él fue inspirado por ese amor y dijo: Dios es amor. Juan, por el Espíritu Santo, el discípulo amado, reconoció que Dios era amor. Dios es amor. Dios es amor y Dios es gracia. Dios es amor. Si Dios es amor y el propio amor es la gracia, la propia vida de Dios también es la gracia. Ahora, ¿cómo usted piensa que Juan llegó a esa revelación para escribir eso en el capítulo 4 de sus cartas? Para que Juan haya comprendido que Dios era amor, tuvo que tener la mente de Cristo. Vemos cómo Juan tenía un hermano. Ellos eran los hijos de Zebedeo. Ellos eran pescadores, trabajadores como usted y yo. Tenían una vida ordinaria. Ellos trabajaban, ellos obedecían a sus padres, ellos comían,
ellos tomaban agua. Ellos eran como nosotros, los discípulos apóstoles eran como usted y como yo. Tenían defectos y también tenían virtudes. Tenían enojos, también tenían alegrías. Tenían tristezas, también tenían quebrantos. Tenían preguntas, tenían dudas. Pero aún así, en su humanidad, Dios los escogió para algo especial. Juan halló gracia a los ojos de Dios cuando Jesús mismo vino y le dijo a él y a su hermano Jacobo: ven, sígueme. Eso fue la gracia de Dios para Juan, que Dios lo haya llamado. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es su propia escogencia. La gracia de Dios es que Dios nos haya llamado. Dios llamó a Juan de millones y millones de personas. La gracia de Dios es la propia elección de Dios hacia sus hijos, hacia sus escogidos. Jesús pasó y le dijo: ven, sígueme. Y algo en sus clamor, algo en sus corazones de Juan y Jacobo lo aceptaron. Porque la gracia se identifica con la fe. No puede haber gracia si no hay fe. No puede haber gracia si no hay un corazón que crea. La gracia es la propia naturaleza de Dios. Y Dios es amor, Dios es gracia. Pero para activar esa gracia en nuestras vidas, se necesita creer. Porque la gracia es un gran privilegio, un enorme privilegio que recibimos sin haberlo merecido. Repita esa frase que el Espíritu Santo nos está inspirando en nuestros hogares. La gracia es un enorme privilegio que recibimos sin haberlo merecido. Gloria a Dios de tantos jóvenes, porque la Biblia y el hermano Branham nos enseñan. Juan era el apóstol más joven de todos. Lo que hizo acercarse a Dios a Juan fue la gracia. La gracia se acercó a él y él aceptó. Eso es lo que tenemos que hacer con la gracia. Cuando la gracia se acerca, que es un gran privilegio, tenemos que aceptarlo. Porque lo peor que podemos hacer con la gracia es rechazarla. No, la gracia es un privilegio que recibimos sin merecerlo. No lo merecemos, amado hermano. Pero ¿qué tiene que hacer con la gracia? Aceptarla. Para ello usted tiene que recibir la revelación de que es sin merecimiento. Muchas veces rechazamos la gracia porque creemos que necesitamos merecerla. No, la gracia se acepta porque es lo que necesitamos. La gracia es lo que necesita el caído. La gracia es lo que necesita el que falló. La gracia es lo que necesita el pecador. La gracia es lo que necesita el quebrantado. La gracia es lo que necesita aquel que tiene muchas preguntas sin respuesta. La gracia es aquel que necesita aquella persona que tiene ansiedad. Aquella persona que tiene dudas. Aquella persona que tiene intranquilidades. Si usted tiene esas características, necesita la gracia. Las personas que más fallan son las que más necesitan la gracia. Porque la gracia es un gran privilegio que recibimos sin merecerlo. La gracia es la cura para el enfermo. La gracia es la fuerza del caído. La gracia es un regalo, una benevolencia, un don que Dios se lo da sin que usted lo merezca. Entonces, la propia vida de Dios, Jesús hecho carne, la propia gracia de Dios, fue y buscó a Juan. Y él lo aceptó. Él lo aceptó junto con su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo. Los hijos del trueno. Ellos caminaban con Jesús. Ellos acompañaban las campañas evangelísticas de sanidad divina del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ellos acompañaban sus grandes enseñanzas, porque Jesús también era un gran maestro. Ellos acompañaban a ese profeta de Galilea que profetizó muchas de las cosas hoy estamos viendo en estos tiempos. Sus señales de su venida, las enfermedades, los rumores de guerra. Inclusive profetizó la destrucción
de muchas ciudades. Capernaum, Capernaum. Oh, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales y maravillas que en tu ciudad han sido hechas, oh, muchos se hubieran arrepentido. Jesús era un profeta, miraba más allá. Jesús miró el rapto, Jesús miró la gran tribulación, Jesús nos miró a nosotros. Jesús tenía la propia mente de Dios, Jesús era la propia mente de Dios. La mente de Dios es profética. Jesús era un profeta, por eso que Jerusalén lo rechazó. Por eso que murió en Jerusalén, porque todos los profetas murieron en Jerusalén. Juan caminaba como un profeta. Juan caminaba como un apóstol, porque la palabra apóstol significa misionero. Usted no encuentra la palabra misionero en la Biblia, encuentra la palabra apóstol. Jesús era un gran misionero. Tenía misiones en los hogares. Tuvo una misión en el hogar de Lázaro. Gloria a Dios. ¿Saben cuántos eran sus congregantes? 3 personas. Lázaro, María y Marta. Gloria a Dios. Cultos en hogares. La gracia en un hogar, teniendo un culto, hablando, teniendo compañerismo. El hermano Branham cuenta que posiblemente Lázaro fue expulsado de la sinagoga. Era una persona conocida porque aceptó a Jesús. Jesús era rechazado por los grandes religiosos de su día. Porque Jesús vino en un tiempo de cambio de dispensación entre la ley y la gracia. Él era el que estaba cumpliendo la ley, porque la Biblia dice que vino a cumplir la ley, pero también estaba iniciando la gracia en su vida. Bendito sea Jesucristo. Y en esos cultos de hogares la presencia de Dios se maravillaba, porque la gracia de Dios estaba con ellos. Juan fue testigo de esas obras de gracia, de los milagros, sanidades, maravillas. Pero en su propia humanidad aún había defectos. Usted puede ser un creyente y todavía en su propia humanidad haber defectos, porque hay niveles de gracia. La gracia es una sola, pero tiene niveles de crecimiento. Por eso que la Biblia nos dice que Jesús crecía en gracia. Juan fue a una ciudad con su hermano Jacobo, encomendados por Jesucristo, para que le separen un recinto, para pedir una petición. Y los ciudadanos de ese pueblo rechazaron a Juan y a Jacobo. En ese momento Juan y Jacobo llegaron molestos, indignados. Oh, y le dijeron, Jesús, oh, molestos. Se acordaron de Eliseo, que en su molestia, Eliseo miró molesto a 42 jóvenes y luego vinieron 2 osos y se comieron a esos 42 jóvenes. La ley, ojo por ojo y diente por diente. Miraron y dijeron, mira, nos han tratado mal. Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y quememos a esas personas que nos han tratado mal? Tú eres el Mesías, Señor Jesús. Mira, te han rechazado. Te han expulsado, no han querido ayudarte en esta ciudad. Miren, ellos estaban con Jesús, pero todavía no habían comprendido la gracia. Todavía tenían una parte de la ley en sus corazones. Jesús los miró. Les dijo, Jacobo, Juan, hijos del trueno, vosotros no sabéis los que estáis hablando. La gracia era una revelación, hermanos preciosos. Ellos caminaban con la gracia, pero todavía no la habían entendido. A veces creemos que el caminar es por merecimiento. Dar lo que recibimos o tratar a las personas según como nos tratan. La gracia es más que eso. La gracia es una bondad, una misericordia. Es dar una nueva oportunidad a aquel que te falló. Juan no había comprendido la gracia porque todavía no había tenido su experiencia de Pentecostés. Juan estaba con la gracia que era Jesús, la propia vida de Dios. Jesús es la gracia. Pero no había comprendido que no es tan solo estar con la gracia, es tener la gracia. Que la gracia esté en ti.
donde se hizo Juan uno con la gracia. ¿Dónde cambió su actitud? ¿Dónde cambió sus pensamientos? Fue después de que Jesús haya derramado la sangre preciosa del Calvario y que haya limpiado esta tierra, que haya resucitado, pero que sobre todo haya dado la promesa de un Pentecostés. Pentecostés no es una denominación, Pentecostés es una experiencia. Pentecostés es una fiesta de 50 días después de la fiesta de las Pascuas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Juan tuvo que tener su Pentecostés para entender la gracia. Juan tuvo que tener su experiencia personal con Dios para entender la gracia. Usted puede recibir muchas enseñanzas y no entender la gracia. Por eso que nos sentimos muchas veces desfallecidos, tristes, melancólicos, porque el diablo nos atormenta con nuestros propios errores. Y cuando el enemigo nos atormenta con nuestros propios errores, en vez de alejarnos o acercarnos a Dios, nos alejamos porque nos sentimos tan indignos de Él. Pero es cuando cometemos errores donde necesitamos más de la gracia. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en gracia. Y eso es lo que necesitamos, crecer en gracia. No dejar que nuestros errores nos derrumben, porque todos los días fallamos y cometemos errores. Nuestros errores deben hacer que nosotros clamemos por más gracia. ¿Cómo se recibe la gracia? Aceptándola, abriendo el corazón. Pero así como se recibe la gracia, también usted puede tener más gracias. Oh, hermano Joseph, ¿cómo puedo tener más gracia? Pidiéndola. 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 Señor Jesucristo, tú siendo Dios hecho carne, tu palabra nos dice que crecías en gracia. Haz que tu gracia crezca en mí. Ahora entiendo que era tu gracia ayudándome a vivir tu palabra. Ahora entiendo que era tu gracia la que me fortalecía en mis tiempos de angustia. Ahora entiendo que era tu gracia la que me hizo vivir con gozo por muchos días, sabiendo que tú tuviste misericordia de mí. Pero ¿por qué se acaba el gozo a veces? Por falta de gracia. Creemos que es nuestro merecimiento y nos olvidamos la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Vivimos una vida normal. Nos da amnesia espiritual. Nos olvidamos las grandes maravillas de Dios. Es en ese momento donde tú comienzas a hacer tu rutina normal como todo ser humano. Y afloran tus errores, afloran mis errores de mi propia humanidad. Porque nos olvidamos de la gracia. Pero en ese momento, usted tiene dos opciones. O reconoce que ha fallado y busca la gracia de Dios a través de una oración, o a través de una prédica, o a través de un compañerismo, y acepta de nuevo esa gracia de Dios y eso lo vuelve a levantar. Lo vuelve a levantar y lo hace volver a caminar en la fe, porque la gracia y la fe caminan juntas. No puede haber fe sin gracia y no puede haber gracia sin fe. La gracia activa nuestra fe. No tiene otra opción, hermanos preciosos, de dejar que el diablo perturbe su mente, porque lo hace, atormenta nuestra conciencia por nuestros errores. Y ese sentirnos, ese pensar negativamente, es un malestar que agobia nuestras almas y nos hace creer que ya le fallamos a Dios y no tenemos oportunidad. Ese sentir negativo genera incredulidad en nosotros y hace que usted ya no ore, ya no lea, ya no escuche una cinta porque piensa que ya le falló a Dios. El diablo está constantemente perturbando. Oh, hermanos preciosos, pero es en ese momento donde estamos siendo atormentados, donde se abre una luz, se enciende una luz. Hay un hombre que puede encender una luz y es Jesucristo, pero a través de su gracia. Y usted en ese momento donde está caído, desalentado, puede volver a refugiarse en la gracia.
y decir, Señor Jesús, necesito tu gracia. No es esto lo que yo quiero. No era la vida espiritual que estaba viviendo. No es el momento que quiero para mi vida. Perdóname, ¿en qué momento me descuidé? ¿En qué momento me descuidé, Señor Jesucristo? Y es en ese instante donde usted puede clamar por la gracia, porque necesitamos más gracia. El que más necesita gracia es aquella persona que comete más errores. Es el que está caído. Es ahí donde usted puede refugiarse en la gracia. Pedir, Dios de gracia, ven a mi vida. Lléname de tu gracia. Hazme crecer en gracia. Cuando usted hace eso, hermano, cuando usted pide más gracia, se activa el gozo de su salvación. Gloria a Dios. Porque ¿qué era lo que nos mantenía ese gozo? ¿Qué era lo que nos llenaba de gozo en cada culto? ¿Qué era lo que nos llenaba de gozo en cada compañerismo? ¿Qué era lo que nos llenaba de gozo celestial en estos momentos donde nosotros estamos uno con Dios? Era la gracia. Oh, aleluya. Por eso que David dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Él no había perdido su salvación, porque Dios no puede salvar algo para luego perder. Él había perdido su gozo, porque David se había olvidado de la gracia. Se descuidó por los afanes, por sus errores. Se entristeció, pero dice Salmos capítulo 77 que trajo a la memoria las obras de gracia en su vida. ¡Aleluya! Y esas obras de gracia, hermanos, comenzaron a alimentar su gozo. ¿Cuál fue la obra de gracia de David? Fue la protección divina ante los ataques del osito cuando él era pastor. Fue la protección divina ante los ataques del león cuando él cuidaba a sus ovejas. Oh, David era un buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La Biblia nos dice que el diablo está como el león rugiente buscando a quien devorar. Qué importantes son los pastores. Jóvenes, amados hermanos, somos ovejas. Yo soy una oveja nada más. Pero qué importante es tener buenos pastores que protejan el rebaño. Usted es un rebaño de Dios. Hombres de Dios que se paren y disciernan los ataques del enemigo, porque el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora entiendo por qué cada hombre de Dios, cada pastor siempre nos aconseja para bien. Pero nosotros como ovejas nos hacemos tantas preguntas, razonamos. No creo que se equivocó. Hermanos, un pastor discierne los ataques del león, del enemigo, que viene como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién se viene a devorar ese león rugiente? A la oveja. ¿A quién quiere atacar Satanás? A los creyentes que están en sus hogares. ¿A quién quiere atacar Satanás? Al débil, al desfallecido, al que se parte la manada, a esas ovejas. Pero qué importante es que haya pastores como David, que protejan el rebaño. Amados hermanos, ahora entiendo por qué Dios nos mandó un profeta, por qué nos mandó hombres de Dios. Hombres que protegen el rebaño de Dios, de los ataques del enemigo. Oh hermanos, rindámonos a Dios. El enemigo está atacándonos, pero hay hombres de Dios. Entonces, David se recordó de esa obra de gracia, porque la obra de gracia fue que Dios le haya dado fuerza a David para vencer ese león. ¿Se imaginan un joven contra un león? Gloria a Dios. Si había un David, un joven, que pudo resistir los ataques de un león, que es una fiera con mucha fuerza. Oh, yo creo con todo mi corazón que habrán jóvenes como David, que podrán resistir los ataques del diablo, porque el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué David venció? Porque era un David, era un adorador, era un salmista que paraba en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Jóvenes, Dios nos ha dado un momento de gracia a través de la adoración. Qué importante es la música en la vida del joven, porque entran ritmos, entran músicas,
entran canciones a nuestro celular que sin querer son ataques del enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. Devoran nuestra mente, devoran nuestras emociones, devoran nuestro tiempo con Dios, devoran nuestra santidad. Pero qué importante es ver a David, que se refugió en la adoración santa al Dios vivo. Era un músico, tocaba el arpa. Extraño a Natanael, a Marta, a Giordano, a los músicos de la iglesia. En México también estuve con buenos músicos, José Gartiel, Mike, el hijo del hermano Ferrer. Qué importante es tener buenos músicos, jóvenes que se refugien en la música. Entonces, David se refugió en la música, en la adoración, y venció a ese león rugiente. ¿Quién le dio esa victoria? El Dios de gracia. Fue un momento de gracia para David. Luego se recordó cómo se enfrentó contra Goliat. Su fe había crecido porque él estaba en constante conexión con la gracia. Él venció a Goliat por la fe que Dios le dio, porque sabía que el Dios que lo había ayudado a vencer al león, al oso, podía ayudarlo a vencer a este gigante incircunciso. Dice el hermano Branham, la razón por la cual David venció a Goliat es porque todo Israel miraba a Goliat mucho más alto, pero David lo vio como un enano. Gloria a Dios, porque David sabía que el grande, el poderoso Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con él. Eso es lo que ocurre en nuestras mentes. A veces un error pequeño, el diablo lo hace ver grande. A veces una experiencia difícil, una falla que hemos tenido, el diablo juega con nuestra mente y la hace ver grande. Y cuando hace ver grande ese pequeño error que todos hemos cometido, nuestra mente está en derrota. Eso es lo que había hecho el diablo. Había hecho creer a todos los israelitas que estaban en derrota porque miraban a Goliat más grande que ellos. Pero hermanos, vence en su mente, porque su mente es el campo de batalla. Y mire que hay un Dios más grande que sus pecados. Hay un Dios más grande que sus errores. Hay un Dios más grande que esa falla que usted tuvo. Y es el Dios de gracia. El Dios de gracia que va a activar su fe. El Dios de gracia que está activando su fe en estos momentos, para que usted pueda vencer como David. David venció por la fe y la gracia. La gracia y la fe están conectadas. Entonces, en un momento de tristeza y dificultad, él se acordó de las victorias de gracia. ¡Oh, gloria a Dios! Eso es lo que necesitamos. Que en nuestros momentos de debilidad recordemos nuestras victorias de gracia. Pero no una victoria por mi mérito o por su mérito, pero una victoria de gracia. La gracia que Dios nos dio es esa victoria, ese gozo que teníamos. Los momentos de victoria que hemos tenido en nuestra vida fue por la gracia de Dios, amados hermanos. Pero David, de anciano, había perdido ese gozo. Ya no saltaba como antes, ya no cantaba como antes, ya no tocaba el arpa como antes. No había perdido su salvación, había perdido el gozo de su salvación. Oh, pero cuando él trajo a memoria todas esas maravillas de gracia en su vida, oh, gloria a Dios, eso levantó su fe, eso levantó sus ánimos, y los momentos de gracia en su vida hizo que él recobre el gozo de su salvación. Hermanos, lo que nos mantiene con gozo es la bendita gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo haya tenido gracia en nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que el Señor Jesucristo haya tenido gracia en nosotros cuando estábamos alejados de Él y que Él nos mandó a buscar. Que el Señor Jesucristo por gracia nos haya pasado por justificación, por santificación, y nos haya dado una experiencia con el Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Traer a la memoria las experiencias de victoria que Él ha hecho en nuestras vidas, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que en Dios tiene misericordia. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. ¿Cuál es la fuerza de Dios? La fuerza de Dios es la gracia. Levantarán sus alas como águilas, que nos hace levantar nuestras manos como águilas en cada culto. La gracia de Dios. Oh, bendito sea tu palabra, Señor Jesucristo, porque no es con espadas,
no es con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, la propia gracia de Dios. Cuando David recordó la gracia de Dios, eso activó el gozo de su salvación. Ahora, la gracia es una revelación, por eso que nos cuesta entenderla. La gracia es un don. Cuando el amor se proyecta, la gracia toma su lugar. El hermano Branham nos enseña que el texto de oro es San Juan 3:16. Jóvenes, aprendan eso. El texto de oro es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proyectó su gracia cuando se vistió de pieles humanas. De tal manera amó Dios al mundo, proyectó el amor, que ha dado su Hijo unigénito. Cuando el amor se proyecta, la gracia toma su lugar. Dios proyectó su amor cuando se acercó a una mujer llamada María y la cubrió del Espíritu Santo, y la gracia tomó lugar en el vientre de una mujer llamada María. La gracia creció dentro de una mujer. La propia vida de Dios, la célula de sangre del Dios vivo. Ese bebé nació por obra del Espíritu Santo. Por eso que la madre de Juan le dijo: llena eres de gracia. El Señor es contigo. La gracia estaba haciendo carne. Dios había proyectado su amor y la gracia tomó su lugar en el vientre de María. Y María estaba llena de gracia porque la gracia es la propia vida de Dios. La gracia es Jesucristo. La gracia es un don. Jesucristo fue el don. La palabra don significa regalo. El regalo para esta humanidad. Por eso que los 3 reyes magos fueron a buscar ese don. Dios había mandado un don a la tierra. Don significa regalo. Y los 3 reyes magos fueron a buscarlo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Ellos reconocieron que Dios había mandado un don a la tierra, que la gracia estaba en la tierra. Pero muchos fariseos religiosos no reconocieron eso. No reconocieron que la gracia estaba con ellos. Ellos pensaban que todavía estaban bajo la ley. Ahora quiero dar una tipología hermosa. Jesús es una sola gracia. Una gracia, 3 etapas. La gracia es Jesucristo. ¿Cuántos magos fueron a ver a Jesucristo? 3 reyes magos. La única manera de crecer en gracia es por 3 etapas de gracia: justificación, santificación y un nuevo nacimiento. Qué importante es que usted encuentre la gracia a través de 3 etapas. 3 magos, 3 gentiles, astrólogos, aquellos que leían las estrellas, reconocieron la gracia, porque la gracia es una revelación. Ahora, la revelación, Dios solamente da a sus escogidos. La gracia tan solo Dios lo da a sus escogidos. Porque el hermano Branham dice que no todos miraban la estrella. Solo los magos. No todos van a ver la gracia. Ver significa entender. No todos van a entender la gracia. Solo a quien Dios les quiera revelar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios tiene que revelarle la gracia. El hermano Branham dice que muchos no veían las estrellas, solo lo veían los magos. 3 estrellas se juntaron y formaron una sola. 3 etapas de la gracia. 3 etapas de una sola gracia. Gloria a Dios. Y tuvieron un encuentro con la gracia. Ahora la gracia, que es Jesús, creció. Jesús crecía en gracia y sabiduría. Y cuando Jesús daba sus enseñanzas, los religiosos no le entendían. Muchos no van a entender la gracia, aún teniendo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Los fariseos y saduceos tenían la Escritura, pero no reconocieron la gracia
Porque la gracia es una revelación. Jesús vino a cumplir la ley, pero su propia vida era la gracia. El hermano Branham nos dice en el estudio de Hebreos, se lo recomiendo, si tiene tiempo en sus hogares, estúdielos. Valore el tiempo que Dios le está dando en su hogar. Que Dios nos ayude a valorar ese tiempo, a darlo a la palabra. El hermano Branham en Hebreos dice, la gracia nos libertó. La ley era como un policía, nos mete a la cárcel. Pero la gracia es como el poder que nos libera y nos saca de la cárcel. La ley nos muestra nuestros errores, pero la gracia nos liberta de nuestros errores. Gloria a Dios. La ley no tenía poder para salvar. Lo que tiene poder para salvarnos, la palabra salvación significa liberación, es la gracia. Por eso es que el diablo usa nuestros errores bajo la ley para atormentarnos. Pero la gracia nos libera, hermanos preciosos, de esos errores que nos atan y nos hacen libres. Gloria a Dios. Jesús cumplió la ley, pero dio inicio a la gracia. Bajo la ley, el tabernáculo de Dios estaba dividido en 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y bajo la ley, el sacerdote podía entrar tan solo una vez al año al lugar santísimo, donde estaba la gloria chequina de Dios. Pero Jesús cumplió la ley en el Calvario y pagó el precio, la incógnita, el precio que ninguno de nosotros podía haber pagado. Él lo pagó aquel día en el Calvario. Y nosotros somos libres, somos redimidos. El que era digno nos hizo dignos. Y cuando Él entregó su Espíritu, Él siendo el tabernáculo de gracia de Dios, aleluya, Él dijo, consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, abrió la puerta abierta, la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia también hay un tabernáculo, con un atrio, con un lugar santo y un lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo, hermanos preciosos, fue abierto aquel día en el Calvario cuando Jesús entregó su Espíritu. Y el velo del templo natural se abrió de arriba para abajo, porque Dios mismo estaba trayendo un cambio de dispensación de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ahora nosotros, bajo la gracia, podemos entrar en la gloria chequina, hermanos preciosos. Lo que tan solo podía hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, ahora nosotros podemos hacerlo en nuestros hogares a través de la gracia. Bajo la ley tan solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, pero bajo la gracia, hermanos preciosos, usted puede entrar al atrio, al lugar santo, pero sobre todo al lugar santísimo donde está la gloria chequina de Dios a través de la gracia. En el Antiguo Testamento era muerte si alguien entraba al lugar santísimo y no estaba preparado, pero ahora bajo la gracia es muerte si usted no entra, hermanos. Y no entramos por méritos, no entramos por ningún mérito nuestro, sino por la sangre de Jesucristo que nos coloca en la gloria chequina a través de su gracia. Por favor, acompáñenme en esta oración y entienda que estamos bajo la gracia. Entienda que necesitamos de la gracia. Entienda que necesitamos de gracia, ir de gracia en gracia, de fe en fe, de revelación en revelación. Yo necesito la gracia. Tengo una experiencia con Dios por su gracia. Hoy predico la palabra de Dios por su gracia. Si tengo una madre que me inculcó la palabra, fue por gracia. Si viajo llevando la palabra de Dios, es por su gracia. Si conozco las bellas personas que he conocido en muchos países, es por su gracia. Si estamos aquí hoy, en esta mañana, es por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un gran beneficio que recibimos sin haberlo merecido. Recibo la gracia. ¿Cómo obtengo la gracia? Aceptándola. ¿Cómo me lleno de gracia? Pidiendo más gracia. ¿Cómo voy a llegar a la eternidad? Por gracia. ¿Cómo voy a ser libre de todos esos pensamientos que vienen a mi mente? Por gracia. ¿Cómo voy a reconocer que soy salvo?
y que mi precio de mi salvación ya fue pagado por gracia. Oh, yo puedo decir con certeza, con convicción, con fe, que soy salvo por gracia. Porque Jesucristo murió para salvar al pecador. Y yo era uno de ellos, gloria a Dios. Yo era un pecador perdido que halló gracia ante los ojos de Dios. Por mucho tiempo rechacé la gracia, porque eso es lo que hacemos, rechazarla. Por nuestros pensamientos, que el diablo viene a atormentarnos. Pero deseche esos pensamientos negativos y mire el Calvario. No mire lo que usted ha hecho. Mire lo que el Señor Jesucristo hizo por usted en el Calvario. No mire sus obras. Cuando usted está viendo su pasado, cuando usted está viendo sus errores del pasado, está desechando la gracia. Oh, hermanos, dejemos de desechar la gracia. No mire sus errores del pasado, porque el diablo trabaja con nuestro pasado, pero Dios trabaja con su sacrificio en la cruz. El sacrificio de la cruz cambia todo pasado, todo presente y todo futuro. El propio sacrificio de Dios es la propia puerta abierta para entrar en la eternidad. No mire su pasado. Dios ya lo perdonó. Dios no lo toma en cuenta. Miremos a la cruz. Miremos a la obra de gracia en estos tiempos. ¿Qué es la obra de gracia en estos tiempos? Que Dios haya mandado un profeta de gracia para traernos de nuevo la fe apostólica, porque los apóstoles tenían la unción de gracia. ¿Cómo llegó Juan a la certeza de que Dios era amor y cambió su actitud a los creyentes? Porque tuvo su nuevo nacimiento en el Pentecostés. Años antes quiso bajar fuego del cielo para aniquilar a aquellos que lo trataron mal. Pero cuando tuvo su experiencia en el Pentecostés, se llenó de gracia. Y miró a las personas, y en vez de buscar sus errores, les dijo carísimos: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Era el Dios de gracia ahora en Juan. Ya no tenía los errores del pasado, ya no criticaba como antes, ya no miraba los errores de antes. Ahora Juan tenía al Dios de gracia en su corazón. Oremos, amados hermanos, y llenémonos de esa gracia. Porque el Dios de gracia todavía está cambiando nuestros corazones. El Dios de gracia todavía quiere darnos la experiencia del Espíritu Santo. El Dios de gracia nos mandó un profeta. ¿Qué es la gracia? Usted haya recibido este mensaje de millones y millones de personas. Y que crea que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Que nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por este sermón, por esta inspiración, es por tu gracia, ese regalo divino que tú proyectas hacia nosotros y que nosotros necesitamos aceptarlo. Invocamos tu santo nombre, Señor Jesucristo, para agradecerte por revelarnos tu gracia, pero sobre todo reconocer lo que tu gracia está haciendo en estos tiempos. Tu gracia ha mandado un profeta, tu gracia mandó un mensajero para darnos la palabra apostólica, la unción del Espíritu Santo, la unción de gracia que tenían esos apóstoles para cambiar nuestros corazones, para prepararnos para tu venida. Oh Señor Jesús, estamos como en los tiempos de tu primera venida. Muchas religiones, mucha confusión, pero tú te revelaste a los pequeñitos. Escondiste las cosas grandes de los sabios y entendidos y se las revelaste a tus pequeñitos, tus discípulos, que entendieron la gracia. Los escogidos de Dios entenderán tu gracia, Señor, y entendemos tu gracia. Tu gracia está en tu palabra, tu gracia está en este mensaje. Cuando el amor se proyecta, la gracia toma su lugar. Aceptamos tu gracia en nuestros corazones. Aceptamos y te agradecemos por escogernos para creer este mensaje. Tú eres el que nos ha dado la gracia suficiente para creer este mensaje y para tener la fe suficiente para creerlo y aceptarlo en nuestros corazones. Y espero esa mañana gloriosa, junto a mis hermanos de México, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, la novia que está en diferentes lugares, unirnos y tan solo subir a la eternidad, dando gracias, con aclamaciones de gracia. Aleluya. Gracias por bajar en esa piedra de corona con tu mensaje precioso. Y en los tiempos donde podemos decir gracias, Señor Jesucristo, por este mensaje. En el nombre de Jesucristo, bendice a las familias,
a los hermanos que han visto esta transmisión, a los jóvenes, a los esposos, a los padres. Te ruego que así como por gracia alimentaste a Israel en el desierto, te ruego que alimentes, nutras y proveas para la economía de mis hermanos en sus hogares, en estos tiempos de necesidad. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, alabando tu santo nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, Dios les bendiga. Infinita es la gracia del Señor. Locales, gracias por la transmisión que ustedes nos están siguiendo por las redes sociales. Que Dios les bendiga. También la Iglesia Misionera La Sangre de Cristo. También les agradece a cada uno de ustedes por la transmisión que nos están siguiendo, hermanos. Tenemos unos anuncios informales que nuestro próximo servicio se realizará a las 7 de la noche. Hermanos, acompáñenos a seguir esa transmisión. Que Dios bendiga sus hogares y que el Señor Jesucristo colme de bendiciones en cada uno de ustedes. Gracias, gracias, infinitas gracias. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias, gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes a través de las redes sociales, poder llegar a sus hogares, a llegar a sus casas, Señor. Te ruego, Señor, que por cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor, bendícelos grandemente, prospéralos, Señor, y dale, Señor, lo que ellos desean y anhelan en su corazón. Llénalos de bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Y ahora te ruego, Padre Santo, que a través de estas palabras, Señor, sea de mucho alento a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso y el privilegio de estar nuevamente en nuestro hogar, Señor, en nuestro país. Gracias, 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 Señor. Gracias por todo lo que tú nos sigues dando, Señor, y pudiendo transmitir, Señor, desde acá a esos hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos, Señor, todos estos servicios que desde acá, de Lima, Perú, vamos a transmitir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.